En este vídeo voy a hacer que os midáis los dedos y hablaré sobre un tema que se me ha hecho muy curioso y este vídeo lo haré con un tono de curiosidad para picaros a que lo investiguéis un poquito más, ¿vale? Entonces, en principio, voy a hacer este vídeo de manera distendida, contándoos las curiosidades de este tema, de los dedos, porque parece que pueden estar relacionados con la testosterona que uno tiene, y lo que más me interesa sobre este caso de la longitud de los dedos índice y el anular, es que parece que puede ser predictivo del rendimiento deportivo, y de hecho este vídeo realmente, si bien lo estoy haciendo ahora coordinándolo un poquito con el que ya hice de los callos o sea, este mes toca hablar de manos. Realmente la curiosidad me viene de mucho más atrás. La curiosidad me viene de un documental que vi hace como fácilmente 15 años, de esto cuando los ponían en Telemadrid, que trataba sobre temas de la pubertad y cosas por el estilo, y había un científico que tenía varios deportistas que eran sprinters y que decía que podía predecir quién ganaría una carrera según la diferencia de longitud entre estos dos dedos. Entonces, ahora en el futuro le he estado dando vueltas a este tema y, como era algo curioso, os lo quería compartir y lo he mirado un poco por encima, ¿vale? Para deciros algunas ideas generales y para que os animéis a investigar, porque está interesante este tema. Si me animo, hago un vídeo más en detalle investigando aquí bibliografía y cosas por el estilo, pero de momento nos quedamos en la parte curiosa, así que si digo alguna imprecisión, no me machaquéis. No estoy motivado para hacer vídeo de manera muy rigurosa, pero es algo que os quería comentar. Entonces, ¿a qué se viene toda la historia esta? Pues muy sencillo. Si buscáis en Google cosas como índice de longitud digital 2D, 4D o ratio 2D, 4D, podéis encontrar un montón de información. Realmente no me esperaba que iba a encontrar tantas cosas y me ha dado flojera revisarlas de manera rigurosa. Recordad que estoy vago para este vídeo, pero vienen cosas muy interesantes y ahí os voy a decir que le echéis un vistazo a la tabla que hay en la propia Wikipedia, porque está muy, pero que muy interesante. Entonces, yendo al origen de lo que es de este vídeo, que va a pertenecer a la sección de Warriors Training, o sea, la de entrenamiento. ¿Por qué esto lo veo interesante, el entrenamiento? Porque si, por ejemplo, lo buscáis en Google, vais a ver que hay ciertos estudios que intentan predecir mediante la medición de la diferencia de estos dos dedos, incluso gente que pueda tener más talento para diferentes disciplinas deportivas, ya que la historia de los dedos parece ser que viene a raíz de que el cuarto dedo, o sea, si contamos el primero como pulgar y siendo aquí el anular el dedo número 4, entonces a mayor diferencia que haya entre el cuarto y el segundo, parece que está relacionado con respecto a la testosterona que hemos tenido cuando estábamos en el proceso de gestación, porque parece que en este dedo hay mayores receptores androgénicos, e incluso repasando las diferentes cosas que he mirado antes de hacer el vídeo de manera muy superficial, insisto, estamos aquí de colegueo, ¿ok? Parece que el índice parece que tenía incluso mayores receptores de las hormonas femeninas. Entonces, a raíz de eso, de la diferencia de tamaño entre ambos dedos, se indica que si, por ejemplo, tienes en cuanto a tamaño el dedo anular más grande que el dedo índice, entonces quiere decir que has sido expuesto a mayor testosterona durante la gestación. Una de las cosas que he intentado encontrar en este tipo de artículos, que tampoco he mirado muy en profundidad, insisto, era si había una relación con respecto a este tema para decir de una persona que de manera natural pueda tener mayor cantidad de testosterona. Y uno de los objetivos a la hora de investigar para hacer este vídeo, cosa que he hecho mal, como os acabo de comentar, era ver si, por ejemplo, decir que, bueno, si tienes este dedo más grande que el otro, pues es muy probable que tengas más testosterona que una persona que no lo tiene. Y no me queda nada claro. Según lo poco que he llegado a leer, no me queda nada claro y parece que se limitan a que simplemente personas con dedos anulares más largos que sus índices han estado más expuestos durante la gestación. Pero cosas que sí he encontrado más a largo plazo con respecto a los estudios de gente ya adulta que tiene estos dedos así, da pie a pensar que a lo mejor sí, porque hay un montón de características que sí están relacionadas con que este tipo de personas pueda tener mayor cantidad de testosterona de manera endógena, o sea, de manera natural. Porque parece que este ratio está relacionado, y esto lo encontré en uno de los artículos que no era sobre deporte, pero que me viene a cosas de rasgos. Si lo queréis buscar aquí en el modo enlace pone artículos, efectos organizacionales, actividades testosterona sobre, bueno, página Elsevier, pero aquí me pone, este marcador está asociado con rasgos como agresión, capacidad atlética,
dominancia percibida, neuroticismo, búsqueda de sensaciones o una buena actitud en tareas visuales y espaciales. Otras características que también, por ejemplo, vi en un artículo de la página de HSR Store, si buscáis ratio digital, que también coinciden con lo que encontré en Wikipedia, era, por ejemplo, aumento de riesgo de enfermedades características del sexo masculino. Y aquí, tanto aquí como en Wikipedia, ponían de que si uno tiene un ratio inferior, o sea, tienes que medir tu dedo índice y tu dedo anular y tienes que dividir el resultado del índice con el anular. Si tienes un valor por debajo de 1, quiere decir que tienes más estas cosas de la testosterona cuando naciste y que este tipo de características. Y si tienes valores por encima de 1, que viene a ser algo más normal en mujeres, aunque mujeres también pueden tener este más largo que el índice, pues quiere decir quizás incluso lo contrario. Ahí la tabla que vi más curiosa es la que podéis encontrar en Wikipedia, porque te pone en un lado cuando el ratio que tienes es inferior, o sea, es inferior porque el anular es más largo, o cuando es más superior y los diferentes efectos que tiene. Entonces aquí los otros rasgos que pone: rasgos derivados de adicciones aumentados, otra vez el de agresividad, mayor capacidad de liderazgo y gestión grupal, este también lo pone en Wikipedia, y tendencia hacia la poligamia, infidelidades. También en Wikipedia aquí le añadía que incluso diferentes tendencias a diferentes rasgos o incluso patologías mentales con respecto a este ratio, que pone que, por ejemplo, que cuando uno tiene un ratio digital más bajo, parece que es más común de incluso tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, Asperger, trastornos de espectro autista, e incluso mayor tendencia a la psicopatía. Y en el lado opuesto, si se tiene un ratio más alto, o sea, que este dedo es más largo que el anular, mayor riesgo de depresión en hombres y aumento de la tasa de psicopatía en las mujeres. Qué cosa más extraña. Está muy, pero que muy curioso este tema. De hecho, aquí también con la tabla de Wikipedia pone: si se tiene un ratio digital más bajo, no solo se tiene mayor riesgo de cáncer de próstata, entonces si tenéis un ratio muy bajo y ya tenéis como 50 años o así, sería buena idea tener esto en cuenta, sino que también pone de mayor éxito reproductivo en hombres. Y por otro lado, si se tiene un ratio muy alto, mayor riesgo de enfermedad cardíaca en hombres, mayor riesgo de obesidad y síndrome metabólico en hombres y mayor éxito reproductivo en las mujeres. Muy, muy curioso. Yo creo que con todas estas diferencias y todas estas tendencias estadísticas, por decirlo de alguna manera, no le encontré ninguno que diga de manera específica, pero todo pinta a que si durante la gestación te has expuesto más a un tipo de hormonas de estas, pues a lo mejor el resto de tu vida tiendes a tener ese perfil hormonal, por decirlo de alguna manera, ese perfil endocrino. No sé si me entiendes, aunque no lo encontré, insisto. De hecho, está curioso el tema porque en la tabla de Wikipedia tenéis incluso que parece que este ratio incluso puede estar relacionado con la orientación que pueden tener diferentes personas. Y ese tema está realmente bastante interesante. Por lo que echarle un vistazo a esa tabla yo creo que es más que curioso. Yendo al origen de este vídeo, con respecto al rendimiento deportivo, parece ser que tener un índice inferior da como mayor tendencia a tener un comportamiento más agresivo y tener ciertas capacidades adicionales en deportes. Y en la tabla de Wikipedia, si lo tienes muy alto, o sea, que tienes el índice más largo que el otro, parece que tiene tendencia de tener un rendimiento reducido en los deportes. Está muy, pero que muy interesante esto. Como entrenador, es muy curioso este perfil. Y una cosa que intenté traeros, ya que seguramente ya estáis como locos ahí midiendo los dedos, es que por un lado parece que hay ciertas diferencias entre las mediciones de una mano y otra. Entonces medido las dos manos y así más o menos os hacéis una idea. Aquí, por ejemplo, de Wikipedia saqué que la media, aunque aquí me puedo equivocar, ¿vale? Viene a ser, en varones, media 0,947 con una desviación estándar de 0,029. Y en mujeres pone que la media está en 0,965 con una desviación estándar de 0,026. Y pone, suponiendo una distribución normal, lo anterior conduce a intervalos de predicción del 95% para una relación 2D, 4D de 0,889 a 1,005 para hombres y de 0,913 y 1,017 para mujeres. ¿Vale? Entonces hay que tengáis esto en cuenta. Y encontré un poco de suerte porque estaba mirando muy por encima. Recordad que aquí estamos hablando de colegueo y no estamos hablando de cosas muy serias, pero encontré un artículo que solo mire el resumen. El artículo, si lo queréis buscar, parece que es del 2021 y creo que se titula Índice 2D-4D en la detección e identificación de talentos para el atletismo, de Ramos, García y Alzate. Vale, pues si queréis echarle un vistazo, cosa que no hice yo solo fui al resumen, yo fui lo fácil. Y ponía en el resumen
datos predictivos porque analizaron a diferentes atletas de élite de sub-21 y cosas por el estilo, ahí ya lo miráis más en detalle, y miraron los índices y ponían que esos atletas de alto rendimiento, o de competición al menos, pone que tenían como media, para que lo uséis como referencia, de la mano derecha fue de 0,947 con una desviación de 0,04 y en mujeres estaba en 0,954 con una desviación de 0,04 en la mano derecha. Y para la mano izquierda, 0,963 con una desviación de 0,04 en hombres, y en mujeres 0,69 más menos 0,04, para que tengáis referencias con deportistas de alto rendimiento, o al menos potenciales deportistas de alto rendimiento. Porque aquí pone que fueron evaluados 317 atletas con edades que comprenden entre los 14 y los 65 años. En el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18, Rally 2015, Juegos Nacionales, Juegos Universitarios Nacionales, Campeonatos Nacionales, eventos internacionales y sitios de concentración y entrenamiento. Entonces, ahí si queréis más o menos comparar, pues ahí lo tenéis. Y ahora me preguntáis, ¿y qué has sacado tú, bro? Para comparar, ya que estamos de colegueo, ¿qué has sacado tú? Pues yo tengo un problema porque a mí me falta un pulpejo en la mano derecha. Porque esto lo tengo cortado. Entonces mis mediciones en la mano derecha van a estar desviadas. Pero a mí me salió en mi mano izquierda 0,9 y en mi mano derecha sin el pulpejo di 0,936 o redondeando 0,94. Entonces mi perfil parece que es de que tengo de manera endógena, o al menos durante la gestación, que tuve niveles de testosterona por encima del posible promedio. ¿Vale? Que ahí viene también, porque yo intentaba ver quizás alguna relación, porque yo como deportista natural, y recordando que más o menos, por ejemplo, cuando empecé a hacer pesas a los 15 años y entrenaba hipertrofia, no me costaba prácticamente nada ganar masa muscular. Lo que siempre me ha costado a mí ha sido definir. También quizás para preguntarme con respecto a la tendencia a la alopecia que tengo, que yo lo relaciono muchísimo con los niveles de estrés, y parece que aquí también personas con este índice más bajo, o sea, con el anular más largo, parece que podemos tener tendencia a un perfil más ansioso. Entonces eso quizás en parte también lo puede explicar, y más cosas así por el estilo, pues puede significar que simplemente quizás pueda tener más testosterona endógena que otras personas que no tienen este perfil de dedos. Entonces, esto aquí lo vi muy curioso y lo vi muy interesante. También, buscando estas cosas por internet, hubo un artículo que no recuerdo de qué página es, que mostraba, por ejemplo, a Bale y a Cristiano Ronaldo chocando las manos, y se veía que tenía una diferencia de dedos pero abismal, que tenían aquí el anular pero muchísimo más largo que el índice, como casi indicando que, mira, estos son deportistas de élite y son deportistas que están caracterizados por esa parte de esa potencia física, esa velocidad y cosas por el estilo, y a lo mejor viene de esta parte genética, que a lo mejor tienen mayor testosterona endógena. ¿Vale? Entonces esta parte de los dedos quizás lo puede predecir. Entonces, como veis, son cositas muy interesantes que os quería compartir, que quizás os pueda servir para reflexionar o pensar en ajustar algunos resultados. Y por ejemplo, en plan de lleváis entrenando mucho tiempo, esforzándoos mucho y no avanzáis tanto como otras personas, pues a lo mejor vuestro perfil hormonal no tiene tanto nivel de testosterona a nivel endógeno de manera natural, o viceversa. Si siempre desde pequeñito o de pequeñita también has tenido muy buenos resultados a nivel físico y no te ha costado nada y cosas por el estilo, pues a lo mejor es que aquí tienes bastantes ventajas. Eso ahí tenerlo en cuenta. Entonces ya sabéis, todo el mundo a medirse los dedos. ¿Cómo medírselos? Yo tendría a usar como referencia el pliegue del punto medio al punto medio. Y si lo buscáis en Google Imágenes vais a tener fotos que pueden ser más esclarecedoras. Echadle un vistazo a la tabla de Wikipedia. Me disculpo por lo chapucero que ha sido este vídeo, pero simplemente eran cosas curiosas que os quería transmitir, pero no me apetecía ponerme a hacerlo súper a lo guay. Igual si me animo, haría una pequeña investigación relacionada con los predictores de rendimiento deportivo, con este tipo de cosas, pero no es un área que me llame mucho la atención, pero igual lo podría llegar a hacer, y cosas por el estilo. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.